exógeno, patógeno para el cuerpo humano en las vías urinarias. Y para hablar de vías urinarias, como siempre, tenemos que hacer una gran división. Voy a empezar a dibujar porque si no, una gran división en infecciones urinarias altas e infecciones urinarias bajas. Mira, qué feo lo que ahora, pero no importa. Infecciones urinarias, ¿qué sería? Muy fácil, ya estuvimos hablando 35 veces de esto. La pielonefritis, básicamente es la pielonefritis. Infecciones urinarias bajas es la que son varias. Que en este capítulo vamos a hablar solamente de la cistitis, pero también está la prostatitis y la uretritis. La prostatitis vamos a hablar exclusivamente cuando hablemos de próstata y la uretritis cuando vamos a hablar. La uretritis vamos a hablar cuando hablemos de enfermedades de transmisión sexual. ¿Estamos? ¿Qué es lo primero que tenemos que saber de las infecciones urinarias? Ahí voy a abrir esto porque los segundos. ¿Qué es algo más o menos que ustedes ya saben, no? Ahí está. Lo primero que tenemos que hablar es la incidencia, y es importante esto, y vamos a hacer una especie de dibujito acá. No, todavía no hace nada. Dibujito. Voy a bajarse. Un dibujito acá, en el cual se ve, vamos a escribir varones y mujeres. ¿Qué pasa? La incidencia de infecciones urinarias en el primer año de vida es mucho mayor. Ay, no, hice mal acá. Bueno, varones y mujeres, pero no importa. Vamos a poner de negro los varones y de rojo vamos a poner otra cosa. Los varones tienen esto. En el primer año de vida es muy alta la incidencia de infecciones urinarias en los varones. Después disminuye y se queda en una meseta hasta aproximadamente los 15 años en que sube un poquito, hasta los 35 años en que vuelve a subir, hasta los 60 años que dispara, que sube y sube mucho más. Sin embargo, las mujeres tienen una alteración distinta. Las mujeres es baja la incidencia de infecciones urinarias en el primer año de vida, después queda un poquito por arriba de los varones, pero es prácticamente nada significativo, hasta aproximadamente, voy a poner acá 15 años. A partir de los 15 años dispara las causas de infecciones urinarias, después baja un poquito y después vuelve a subir un poquito, pero queda más o menos a esta altura en un nivel relativamente normal. ¿Qué está ocurriendo? Esa es la pregunta. Si alguien me puede decir. Ay, borré el... ¿Qué ocurre? En el primer año de vida, la incidencia es mayor en varones que en las mujeres por el largo de la uretra. Al ser la uretra mucho más largo en el primer año de vida en los varones que en las mujeres, tiene mayor predisposición genética a las malformaciones uretrales y eso predispone a infecciones urinarias. Después, a partir del año de vida hasta más o menos los 10, 15 años, el valor de la incidencia en las infecciones urinarias es más o menos parecida, con un leve predominio en las mujeres por una simple razón. La uretra femenina es más corta que la uretra masculina. A partir de los 15, 16 años dispara la incidencia de infecciones urinarias en las mujeres. ¿Por qué? Enfermedad de transmisión sexual. Enfermedad de transmisión sexual.
ciclo menstrual y uretra más corta. Esas son las tres causas. Son esas, y la principal es la enfermedad de transmisión sexual, cosa que en los varones también sube, pero no sube tanto como en las mujeres por la misma razón anatómica. La uretra masculina es mucho más larga que la uretra femenina, entonces es como que no pasa. Después, a los 35 años, el varón empieza a tener una mayor frecuencia de infecciones urinarias, no por la cosa en especial, sino que porque ya empieza a, como se dice, pesarle la edad. Ya empieza a tener menor resistencia a las infecciones, muchas veces ya tienen lesiones previas, entonces es como que la incidencia aumenta en varones hasta aproximadamente los 50, 60 años, donde la incidencia de infecciones urinarias aumenta marcadamente. ¿Por qué? ¿Qué me dice por qué? Por Prostática. la hiperplasia prostática o la patología prostática. Esa es la forma más o menos de cómo se comporta este tipo de infecciones, que es muy frecuente. Obviamente existen en el organismo, voy a intentar sacar esto, en el organismo, ¿qué pasa? Ahí está. Esto es todo lo que estaba diciendo. Justamente, lo importante es saber, por ejemplo, las formas de patogénesis. ¿Cómo ocurre esto? Primero, lo importante saber es que hay 4 tipos de formas de infecciones urinarias. La primera y la más importante es la ascendente, que está claro, esto creo que ustedes ya saben, que es de la uretra, que sube hasta la vejiga, de la vejiga sube por la uretra hasta el riñón. Pero está la diseminación hematógena, que es muy frecuente en esto, en la tuberculosis renal, que la forma de diseminación normal es la hematógena. La linfogénica o la linfógena, chicos, nunca he visto en mi vida. Ahora, la extensión directa bacteriana, ahora nos adyacente hay un montón. Principalmente la orquiepididimitis, que es una infección baja, que normalmente es por diseminación directa desde alguna uretritis o una infección urinaria. O si no, el clásico Fournier, que también es una infección, si bien no es de la vía urinaria, pero es del testículo y escroto, pero también normalmente es a foco de una infección proctológica o algo por el estilo, o una infección urinaria. ¿eh? Entonces, eso también se ve. La que nunca he visto y nunca creo que voy a ver en mi vida es la linfógena, que nunca vi, básicamente. Forma de defensa del huésped. ¿Cuál usted? Esto ya creo que hablamos muchas veces, esto no es nada, ninguna sorpresa. Es la más importante, es el flujo urinario. Cuanto más orina el paciente, mejor. Por eso uno recomienda siempre que tome mucho líquido, porque cuanto más orina el paciente, mejor. Usted, de esta clase, lo que tienen que saber perfectamente es que orina estancada en la vía urinaria es infección urinaria seguro. ¿Ves? Por eso lo que uno tiene que intentar es evitar las obstrucciones o el éxtasis urinario. Después están las características específicas de la orina, que es el pH, la osmolaridad, la concentración de urea, que lo que hace es evitar la infección urinaria. Principalmente el pH. ¿El pH qué hace? Un pH ácido hace que las infecciones urinarias sean menos frecuentes. Por eso se utiliza mucho jugos de arándano o extracto de arándano para prevenir las infecciones urinarias en pacientes que tienen infecciones urinarias a repetición. Después están las glucoproteínas, ya son más que nada proteínas que son más que nada bacteriostáticos a nivel urinario. Y las respuesta inflamatoria. Esto es más que nada a nivel del huésped. Y también existen otras cosas, que es la flora bacteriana o la flora normal de la vía urinaria. Más que nada de la periuretal o de la próstata. Que básicamente es la flora saprófita, como dicen, que evita que haya infecciones urinarias de organismos patógenos. Por eso las infecciones urinarias son la colonización de microorganismos patógenos de la vía urinaria.
porque hay microorganismos que no son patógenos, que son flora habitual, como dicen, ¿eh? ¿Estamos? Después los factores patógenos bacterianos, que esta es más teoría que otra cosa, que es la capacidad de los microorganismos de adherirse a la mucosa vesical o la mucosa uretral. Nada, es otro mundo, es más teoría que otra cosa. Y acá sí empezamos con lo más causal. Patógenos causales. Y acá tienen la foto de todo lo que es. De todas estas, la más frecuente siempre es la Escherichia coli, que es básicamente un saprófito de la vía digestiva, pero muchas veces coloniza las vías urinarias y produce cualquier tipo de infección. Después está la Klebsiella, Proteocerate, Pseudomonas, Enterobacter y todas esas cosas, que son todos microorganismos que yo no les voy a preguntar gran positivo ni gran negativo, característica de estos tipos. ¿Por qué? Porque ya no es algo importante para la urología. Lo importante es el tratamiento. Acá ya les escribí la primera y la segunda lección de los medicamentos antimicrobianos y eso vamos a tener que estudiar. Diagnóstico, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el diagnóstico? Vamos de vuelta. Vamos a un caso clínico. Esta paciente que fue hoy, que hoy hablamos de 45 años con una pielonefritis. Ustedes ya tienen claro que es una pielonefritis, ¿por qué? Cuadro clínico. Por el cuadro clínico, la ecografía, el laboratorio, ya tienen claro. Pero, ¿qué tienen que hacer ahora? Ya saben qué es lo que tienen. Ya le dieron un analgésico porque le estaba doliendo. ¿Qué analgésico le darían a un paciente con una pielonefritis? Diclofenac. Diclofenac, está muy bien. Yo personalmente prefiero el diclofenac, pero si le dan ibuprofeno, ketorolac, naproxeno, ¿qué otra cosa? Tramadol, a mí no me molesta para nada. ¿Por qué? Porque son todos analgésicos del mismo estilo, ¿me entendés? El analgésico es importante y eso le tranquiliza al paciente. ¿Qué más van a hacer? Un urocultivo. Un urocultivo. ¿Para qué? Determinar el germen. Exactamente, y ahí está de nuevo. Determinar el antibiograma, porque el germen a mí ya ni me interesa, porque ya sé que es una infección urinaria, pero sí me interesa el antibiograma, porque siempre le digo, y esto es una cosa que yo les digo que creo que ustedes quiero que entiendan. En el primer antibiótico ustedes les pueden fallar al paciente. En el segundo antibiótico ya no. Tienen que darle bien en la tecla el segundo antibiótico, porque si no el paciente va a decir que ustedes no son buenos médicos porque no saben recetar antibióticos, y van a tener razón. No, si no saben recetar antibióticos, no son buenos médicos. No pueden darle un medicamento, después darle otro, después darle otro y darle otro, y no saben, y lo único que hacen es crear resistencia. Por eso siempre pidan un urocultivo, porque les va a servir en una segunda consulta. Eso más que nada. A ver, ¿qué más? Examen de orina microscópico y todas esas cosas, que es más o más de lo mismo. Y pueden hacer estudios de localización, que básicamente es para tener un diagnóstico por imágenes de lo que está pasando. En una pielonefritis es útil una ecografía renal. ¿Por qué? Vas a ver y esto es importante que sepan, puedes ver una leve uronefrosis y aumento del tamaño del riñón. Estamos. Ecografía vesical no te sirve de nada. Lo que sí te puede servir es para ver si hay algo agregado, por ejemplo, una litiasis vesical. Una ecografía de próstata no te va a servir de nada, porque no vas a poder ver nada. Ahora, una ecografía testicular sí, porque vas a ver el testículo aumentado de daño con un aumento de la vascularización, que va a ser tu diagnóstico diferencial con otras patologías que ya vamos a hablar. Así que no nos apuren, chicos. Estamos. Te puede hacer cultivo de semen en un caso de una prostatitis. Antibióticos. ¿Cuál es el antibiótico por excelencia de las vías urinarias?
Nolonas Sí, e trimethoprim, Subactam. Ciprofloxacino. cada uno tiene su caballito de batalla, ¿no? Está bien. El antibiótico de excelencia para las vías urinarias es el antibiótico que tienen a mano. Les explico por qué. Yo en un servicio, en una provincia acá, tenía y acá incluso yo tengo a mano ciprofloxacina. Y para mí, ciprofloxacina es el mejor antibiótico para la vía urinaria. Pero un tiempo estuve en Buenos Aires y en el hospital donde yo estaba tenía mucha disponibilidad de trimetoprim sulfamethoxazol. Entonces el antibiótico de excelencia para ello era el trimetoprim sulfamethoxazol. Básicamente, conozcan los antibióticos que tienen a mano. ¿Por qué? Porque de acuerdo a eso ustedes van a poder recetar. Si tienen trimetoprim, usen trimetoprim. Si tienen ciprofloxacina, usen ciprofloxacina. Si tienen ceftriaxona, que no es bueno para la vía urinaria, pero es lo que tienen a mano, usen eso como antibiótico de amplio espectro justamente. Después con el antibiograma vamos a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Acá yo les escribí los antibióticos más importantes y más utilizados en toda la urología. Trimetoprim sulfamethoxazol es uno de los más utilizados. Ahí se ve. ¿Dónde está mi? Se da el simple 400-180 y el compuesto o plus 80-160. Normalmente yo prefiero el plus. Cuando utilizo el plus. Ciprofloxacina, que es de 500 cada 12. Nitrofurantoína, que es de 100 cada 12. Cefalosporina no se utiliza y la aminopenicilina tampoco. Estas son las más utilizadas. Después está el meropenem, imipenem y un montón de otras, pero se utilizan en casos más específicos, con el antibiograma a mano. Pregunte. Professor, em relação à nitrofurantoína e a ciprofloxacina, Sí. quando usted tiene en manos las dos, ¿cuál es su elección? Personalmente, Sí. ciprofloxacina. Si ustedes me dan a elegir, siempre yo usé ciprofloxacina y siempre me sirvió muchísimo. En algunos casos no me sirvió. Yo tengo una prostatitis ahora en la cual no me sirve. Pero ahí utilicé doxiciclina, imagínate, que no está ni acá. ¿Por qué? Porque era sensible a doxiciclina el paciente. Pero tenía el antibiograma en mano. Yo estaba mirando algunas clases y miré que siempre se quedan entre cipro y nitrofurantoína y no sé distinguir la importancia de las dos, así, en qué momento yo voy a usar. Si es solo así, o que yo tengo en mano, así que yo voy a usar. Así exactamente, Eduardo. Eduardo, Bueno. Cuando vos entras a un servicio, a un hospital, fíjate cuál es el antibiótico que tenga más a mano. El que sea más barato, el que el hospital te consiga fácilmente y el que tenga mucho. ¿Entendés? Y que sea de amplio espectro. También no podés ponerle cualquier cosa. Y que sea de amplio espectro. Si vos tenés eso, al saber vos eso, vos podés utilizar y eso lo vas a hacer vos en donde estés, vas a decir, bueno, este va a ser el antibiótico que va a ser mi antibiótico de base. Entonces, todas las infecciones urinarias, vos le vas a dar eso, y le das eso, y le das eso. En el 90% de los casos te va a funcionar. En el 10% de los casos no te va a funcionar, pero para eso vos le pediste un urocultivo. Entonces el paciente se va. Si anda, te ama el paciente. ¿Por qué? Porque le solucionaste el problema. Si no anda, el paciente en la próxima consulta va a venir con el antibiograma y vos le decís, acá está el problema. Tu coso es resistente al antibiótico, te tengo que cambiar el antibiótico. Y ahí es donde vos no podés fallar. Ahí le tenés que dar el antibiótico que va. Porque si el paciente se va y con el antibiótico que vos le cambiaste y no funciona, el paciente ya va a empezar a dudar de tu tratamiento. Los pacientes te pueden admitir un error, 2 errores. Doutor, entonces nosotros tenemos que
hacer el tratamiento empírico con una sospecha de infección del tracto urinario con cipro y después hacer la solicitud de urocultivo, ¿no es? No, totalmente equivocado, Carlos. Primero tenés que pedir el urocultivo y después hacer el tratamiento con el antibiótico de amplio espectro. ¿Qué significa eso? Le das el antibiótico al paciente, pero le explicas perfectamente. Primero sacate la muestra del urocultivo. Sí, 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 es eso mismo que yo estoy hablando. Por ejemplo, Claro. yo quito la muestra de orina para hacer el urocultivo. Y después yo ya paso el ciprofloxacina, no caso, como antibiótico empírico. Perfecto, eso es lo que tenés que hacer. Ah, sí, Claro. gracias. Vamos, seguimos. Presentación en línea, pielonefritis, infección del riñón, infección urinaria alta. La pielonefritis del riñón se divide en 4. En aguda, en crónica, en enfisematosa y en xantogranulomatosa, de las cuales la que le tienen que dar pelota son a 3. Y a 2 incluso. La más importante y la más frecuente es la pielonefritis aguda, que normalmente se infecta el riñón por una vía ascendente, por una infección urinaria baja previa. Normalmente viene como cólico renal de inicio insidioso, es decir, no es que el paciente se da cuenta enseguida, tarda unos días en darse cuenta que tiene una pielonefritis, con fiebre, ya hablamos todo de esto, ¿no? Normalmente con fiebre, dolor, orina caliente, todas esas cosas que te hace sospechar. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos a mano. Si tenés el ecógrafo, le haces una ecografía que normalmente te puede decir que tiene una uronefrosis leve con un aumento del tamaño del riñón o un aumento de la densidad del riñón también te puede decir. Así se ve en la ecografía. En una radiografía que prácticamente es muy inútil, podés ver el factor predisponente, un factor asociado, por ejemplo, una litiasis, pero también podés ver la sombra renal aumentada, cosa que si vos llegás, si uno de ustedes una vez me dice, acá está un riñón aumentado, yo veo, y realmente así, yo le hago pasar automáticamente al paciente, porque realmente encontrar un riñón aumentado en una radiografía, tenés que tener un ojo radiológico espectacular. ¿Entendés? No conozco persona que hizo eso. Puede producir sepsis, ojo con eso, puede producir mucha sepsis porque es la infección más jodida de toda la vía urinaria, después de la infección del Fournier, que ya vamos a hablar también. Se presentan leucocitosis y eritrocitos aumentados. Obviamente, y acá es importante, cuando ustedes hacen el diagnóstico de una pielonefritis, pídanle los glóbulos blancos. ¿Por qué? Porque el glóbulo blanco te va a hablar de la gravedad de la infección y te va a dar el papel que te confirma la gravedad de la infección. ¿Por qué? Porque si tiene 12.000 blancos, es una infección leve. Pero si tiene 25.000 blancos, la infección es grave, internarla y tratarle por vía endovenosa. La vía por lo cual le vas a tratar depende mucho de los glóbulos blancos o el estado general del paciente. Obviamente, si el paciente tiene un montón de comorbilidades, y es, por ejemplo, un paciente más de 80 años, diabético, obeso, postrado y todas esas cosas, internarle porque el paciente le va a costar solucionar el problema. Pero si es una paciente joven, toda pecoca, que no tiene gran problema y que viene tranquila y no tiene ningún problema, ahí sí le pueden hacer un antibiótico por vía oral y que se vaya a su casa y que se trate en su casa sin ningún problema. ¿Estamos? Pielonefritis aguda. Pielonefritis enfisematosa es otro tipo de pielonefritis aguda que se caracteriza por la presencia de gas en parénquima renal. Urgencia urológica. Normalmente está asociado a obesidad y diabetes. Puede producir cálculos urinarios, necrosis papilar. Esto puede ser jodido. La misma clínica, pero la diferencia de la pielonefritis aguda es la siguiente.
Cuando una le hace una radiografía directa de abdomen, se ve el riñón aumentado de tamaño, se ve mucho mejor el riñón de lo que se vería con una pielonefritis aguda, pero también se ve un montón de puntillados radiolúcidos. ¿Por qué? Por la presencia de gas en las vías urinarias. ¿Está claro? Se le hace una ecografía, la ecografía, el riñón está francamente aumentado de tamaño y se ve borroso, tal como le expliqué al inicio. ¿Por qué? Por la presencia de gas en las vías urinarias. ¿Estamos? En el laboratorio que van a encontrar es una infección grave, siempre es una infección grave. ¿Qué vas a encontrar? Leucocitosis marcado, normalmente signos de sepsis y diabetes. Siempre encuentran diabetes. Impresionante la cantidad de diabetes que tenemos. Puede también haber insuficiencia renal por la necrosis papilar. El tratamiento de la pielonefritis enfisемatosa son dos. Uno, un antibiótico por vía endovenosa sí o sí. Este paciente se queda internado siempre. Después, descomprimir el riñón, porque piensen que el riñón está contenido en el retroperitoneo, ¿no? Y esto está lleno de burbujas de gas. El riñón está aumentado de tamaño, está sufriendo isquemia por la propia infección y por las propias burbujas de gas. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Descomprimir ese riñón. La única forma de descomprimir el riñón, hay dos formas de descomprimir. La principal es poner una nefrostomía percutánea, es decir, ponerle un cañito por la espalda para descomprimir ese riñón y para que salga el pus que está adentro. Obviamente tienen que controlar la glucemia, la sepsis, antibióticos de origen parenteral, es bastante mortal. A nosotros se nos murió un paciente con enfisемatosa, ya vino remachado. Muchas veces esto, que es la enfisемatosa, te produce necrosis del parénquima renal y termina en una nefrectomía, termina sacando el riñón por la pielonefritis enfisematosa. Y el tratamiento es a largo plazo, 3-4 semanas, un mes están con antibiótico el paciente. Salvo de esto, la enfisematosa. Pregunta. Doutor, Sí. la pielonefritis enfisematosa decimos una complicación de la aguda? No, no es esto. Normalmente la enfisematosa está relacionada con otros factores predisponentes que es diabetes, litiasis, obesidad. Normalmente la diferencia es que una es por estafilococos, estreptococos y todas esas cosas. Y la otra es por estafilococos, las mismas, pero también están los anaerobios. Entonces, ¿qué son los que producen el gas? Son patologías totalmente distintas. Por eso la pielonefritis aguda no es tan complicada, la enfisematosa sí es complicada. Y tenés que internar al paciente. Si ves enfisematosa, obviamente que en una tomografía se ve perfectamente las burbujas de gas, así que eso en la tomografía enseguida van a darse cuenta. Estamos. La crónica. Pregunte. Profe, o que desencadeia a pielonefrite efizematosa, então? É uma descompensação da diabetes ou é tudo junto, como dije, a obesidade, tudo? A ver, lo que desencadena pueden ser muchas causas. Normalmente es también por vía ascendente. Normalmente hay una piedra dando vuelta que obstruye la vía de salida de la orina. La diabetes es como, vamos a decir, piensen chicos, ¿qué es el diabético? El diabético es un paciente que tiene un exceso de azúcar en la sangre y en el cuerpo. Ese exceso de azúcar es básicamente una placa de Petri lleno de azúcar. ¿Qué se va a meter ahí? Todos los bichos que se le antoje. ¿Por qué? Porque el paciente está dulce. Entonces, todo eso le predispone a infecciones enfisematosas. Y predispone a anaerobios. Es como una necrosis del miembro inferior de los diabéticos. Es prácticamente lo mismo.
pero en un órgano cerrado y encima un órgano central. Eso es lo que le hace muy peligroso. Básicamente. E você pode dizer, então, que a pianofritis enfisematosa, a causa principal é por uma como que puedo decir? Una supervivencia de anaeróbicos. Claro, tienen anaerobios ahí. Por ejemplo, Clostridio perfringens y... Claro, sin ningún problema. Doctor? Clostridio Sí, sin ningún problema. y... Ah, Principalmente tá bom. Clostridio. Gracias, doctor. De nuevo, la pielonefritis enfisematosa puede ser producida puede ser una complicación de la diabetes, puede ser una complicación de la obesidad, puede ser una complicación de una litiasis, o puede ser una complicación de las tres juntas. No hay problema. O puede ser una complicación de nada, que también ocurre. Es mala suerte, ¿me entendés? Pero puede ocurrir. La crónica es la misma que la aguda, pero crónica. La diferencia entre la aguda y la crónica es el tiempo que tarda en hacer el efecto. Y que normalmente la crónica son episodios de pielonefritis agudas leves que se perpetúan en el tiempo. Normalmente está relacionada con alguna obstrucción y normalmente el diagnóstico siempre es cuando el riñón ya está prácticamente perdido. Porque como el paciente no tiene grandes síntomas, tarda mucho más en darse el diagnóstico. Y cuando ve el diagnóstico ya tiene un montón de lesiones a nivel renal, ya las cosas cambian. Y esta, no olvidé decirlo, el absceso renal. El absceso renal es cuando sobre una infección, que pueden ser aguda, crónica, centroinflamatoria, lo que vos quieras, se produce la licosis, se produce un absceso del parénquima renal. Otra emergencia urológica. ¿Por qué? Porque ¿cómo vas a ver? Se ve lo mismo que una pielonefritis, pero con los glóbulos blancos aumentados y con una ecografía característica. La ecografía te va a decir colección del líquido perirrenal. Y ahí te complican las cosas. ¿Qué se hace? Vamos a suponer que la colección esté acá. Drenaje. Nefrostomía de drenaje. Se saca el pus y se da antibiótico, obviamente, y con eso el paciente normalmente anda muy bien. No es tan grave como la enfisematosa, pero es molestosa. Y después está la xantogranulomatosa. Olvídense de esa, porque es bastante... Nunca visto en mi vida. Pionefrosis. Pionefrosis no es una pielonefritis, pero es muy parecida a una pielonefritis. La pionefrosis es básicamente sobre una uronefrosis por alguna obstrucción ureteral o renal, se produce una infección urinaria o una infección de todas las zonas. Básicamente es una bola en el riñón, normalmente cuando hay una uronefrosis severa, el paciente en vez de tener un riñón tiene una bola llena de orina y eso se sobreinfecta. Eso es una pionefrosis. Tratamiento, drenaje también. No hay otra, tenés que drenar con una nefrostomía. Infección de vejiga. Creo que esto ya muchos saben de lo que es infección de vejiga, no es nada de otro mundo. Déjenme 2 segundos. ¿Qué se ve en la infección de vejiga? Primero, es la más frecuente, sea mucho más frecuente en mujeres, dependiendo de la edad, pero a esta altura sí. Se caracteriza por lo de siempre: disuria, poliaquiuria, tenesmo, dolor suprapúbico leve. Acuérdense que no es un órgano retroperitoneal, o por lo menos es muy distensible la vejiga, entonces es como que es mucho más fácil manejar. Disuria, frecuencia urea, ya lo dije. Fiebre normalmente no lo tiene. Y en la orina van a encontrar todos los elementos característicos de la infección: hematuria, piuria, leucocituria, cilindros hemáticos, células descamativas. Eso ven en el urocultivo, en el examen en fresco. Y el urocultivo te da la pauta de exactamente qué es lo que es. Doutor, Pregunte. em la cistitis, ela pode quedar abaixo de 100.000 unidades formadoras de colônia no urocultivo? Sí, sin ninguna Gracias, duda. doctor. Pero ¿qué Gracias, pasa? doctor.
Te explico. El 100.000 unidades formadoras de colonia es un valor arbitrario. Está bien que te diga. Cuando es más es, cuando es menos no es. ¿Por qué? Porque es la única forma de ponerle un freno a todo esto. Porque si no, unos leucocitos de 2, ya uno piensa que puede decir que una infección urinaria, y realmente no lo es. A ver, ¿cómo te digo? El 90% de las unidades formadoras de colonia menor a 100.000, el 90% no es una infección urinaria. Pero el 10% sí. ¿Me entienden? Sin embargo, el 90% de la unidad formadora colonia mayor de 100 es, el 10% puede ser que no sea. Puede ser otra cosa para asociada, o sino que puede ser un error y todas esas cosas. Por ejemplo, ningún estudio te va a dar el 100% de la seguridad. Y ahí entra lo que siempre dicen, la clínica es soberana. gracias, doutor. Então, por exemplo, se tu vier com nitrito positivo, Sí. eu tenho que barra contagem de glóbulos blancos e quedar-se abaixo de 100.000 unidades formadoras. E se a clínica tu vier indicando por uma cistite, era uma cistite. Não há es que... una cistite. Nadie Gracias, te va a doctor. decir nada. Gracias, Vos tenés doctor. la clínica que es soberana. El trazado te puede decir otra cosa, pero tu clínica es soberana. ¿Qué haces? Y vos como médico, ¿qué tenés que hacer? Dale un antibiótico, no pasa nada. Y hacerle un nuevo cultivo, no pasa nada. Lo más seguro es que tal vez le dé al pedo, tal vez no te sirva de nada, pero por lo menos ya, pero vos, tu clínica, nadie te va a criticar. Aparte, nadie se te va a morir por eso, ¿me entendés? No pasa nada. Dale sin problema. Ustedes piensen que más de 100.000 unidades de formador de colonia es menos de 100.000 unidades de formador de colonia, no es. Eso está estipulado y es un valor arbitrario. Está bien, pero piensen que hay excepciones. Eso no es lo que te voy a decir. ¿Estamos? Cistitis recurrente. ¿Qué pasa en la cistitis recurrente? Cuando hay varios episodios de cistitis al año. Más de 5 cistitis al año es cistitis recurrente. Cuando pasa eso, lo importante que ustedes tienen que saber es que tienen que ver si hay alguna causa predisponente, alguna estenosis o una disminución de la frecuencia de llenado o un residuo postmiccional que esté produciendo esta cistitis persistente. Busquen alguna causa cuando es recurrente. Las infecciones de la próstata, las uretritis y la epididimitis lo vamos a hablar en su momento adecuado porque no es necesario ahora. Si no, se va a hacer muy largo la clase. Y creo que estamos, chicos, ¿eh? Por hoy estamos. Profe, una pregunta. ¿Cuál Pregunta. sería el tratamiento de una embarazada por infección urinaria teniendo los antibióticos a mano? Teniendo los antibióticos a mano, los macrólidos no podés, yo preferiría una cefalosporina. Creo que es la mejor opción. Cefalexina, cefalosporina, todas las cosas. Personalmente, creo que es la mejor opción. Pero normalmente, y les digo algo claramente, normalmente yo prefiero no tratar una infección urinaria en una embarazada. ¿Por qué? Porque los ginecólogos tienen su libro. Prefiero derivarlo al paciente, a un ginecólogo. Porque los ginecólogos viven tratando estas infecciones. Viven tratando. Y me parece que tiene más experiencia que nosotros. Uno tiene que ser bastante humilde para darse cuenta que esas patologías lo maneja mejor un ginecólogo. Personalmente, cefalosporina de segunda. No es la mejor opción, obviamente. No es muy útil para la cosa, pero eso se utiliza bastante. ¿Estamos? Creo que te respondí, ¿no? Sí, gracias. Pregunten, chicos. Me gustaría saber la importancia de cranberries, se llama así, la frutita. Sí. Y eso, para la infección, para cistitis. Para cistitis es espectacular. Te explico cómo es. Cuando vos tenés cistitis a repetición, ¿qué uno pide? Uno pide una ecografía, reno vésico prostática si es varón o reno vesical. ¿Uno qué está buscando ahí? Está buscando alguna patología macroscópica que
explique esa infección. Si no encontrás nada de eso, entonces vos asumís que el paciente tiene una predisposición microscópica a las infecciones urinarias. Entonces, vos podés hacer dos cosas. Primero, le tenés que decir que tome mucha agua, siempre. Pero a veces con eso no basta. Pero no podés vivir dándole antibióticos al paciente. Entonces ahí entra el cranberry o los arándanos. Acá se dice arándano, no sé cómo lo dicen ustedes. Normalmente nosotros, uridón se llama aquí, o si no, arándanos congelados, se hacen jugos de arándano. ¿Qué hace eso? Eso acidifica la orina y evita la proliferación de microorganismos en la vía urinaria. Es prácticamente un protector vesical, yo siempre digo. Es muy útil, sirve bastante, los pacientes andan perfecto con eso, y lo más importante es como que no es un antibiótico, lo puede tomar el paciente de por vida. Normalmente lo que yo hago es lo siguiente, le doy 6 meses el arándano o el cranberry. Normalmente con eso anda perfecto. Después le saco y vemos cómo anda. Y si no anda con eso, ahí tenemos que empezar con estudios mucho más, ¿cómo le explico? Mucho más específicos, que ver el potasio, el cloro, medir un montón de valores a nivel urinario que no se hace fácilmente. Es bastante engorroso encontrar un tipo que te haga eso. Y con eso uno va viendo. Pero normalmente el cranberry o el arándano es perfecto, espectacular. La verdad que a mí me sirve muchísimo en mi práctica diaria. Chicos, creo que estamos bien con eso. ¿Alguna pregunta? Chicos, ya, Profesor, primera solo una. pregunta. Sí, Ahí. solo con respecto a cranberry y mirtillo, ¿es una solución tópica o él va a beber, tomar o va a comer la fruta mismo? Hace un jugo. Yo siempre le Un digo, jugo hace un jugo. de la fruta normal. Un jugo de la fruta normal. Espectacular. Ah, Un vaso por día. O hasta la pastilla. Pero cremas yo nunca he visto. no, yo, porque hablaste de extracto y yo Son pensé que era, extractos, sí. pensé que Normalmente era, son concentrados que se ponen en una pastilla. Yo tengo acá, a ver si no lo tengo. La próxima te muestro. Una pastilla chiquitita así. sí, entonces es concentrado, no es la fruta solo. No, no es la fruta. Podés tomar la fruta también, pero hacer un jugo. Hacer un jugo Sí, de la fruta. Es rico, es súper agradable tomarlo, es fresco y nadie se niega. Así que, gustoso. y es barato encima. Dale, Dale, gracias. Oh, profe, en pregunte, relación a la embarazada, de nuevo, yo estaba pregunte. mirando acá los comentarios, Armand habló de la ampicilina y sobre un metronidazol, ¿se puede usar también? ¿Sería una buena No, elección? intenta evitarlo. ¿No? Intenta evitarlo. Yo no utilizaría metronidazol. Yo una cefalosporina de segunda utilizaría. Cefalexina, cefalotina. Sí, o una penicilina, no. Bueno, Penicilina también te sirve, ¿verdad? Pero no es muy bueno. sí, No tiene amplio espectro, ese es el tema. sí, Ahí lo que eso sí mismo. manda mucho es el urocultivo. El urocultivo te va a decir muchas cosas. Ajá, bueno. Gracias, profe. Dale, por favor. ¿Alguna otra pregunta? Chicos, le aseguro, esta semana le voy a subir todas las clases y ahí ya vamos a poder ayudarle un poquito. El tema que no tengo mucho tiempo nomás para hacer esas cosas, pero ya lo voy a hacer. Bueno, diviértanse esta semana. Buen fin de semana para todos y nos vemos. Chau, chau, chau.